que este partido judicial está influyendo sobre la calidad de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas. Hay que despabilarse, argentinos y argentinas, porque cuando te arrancan la cabeza con la facturación del celular, del internet, del cable, es porque hubo un juez que les dictó un amparo y entonces no es un servicio público que pueden fijar libremente el precio. Lo mismo pasó con las prepagas. Bueno, lo está diciendo la propia Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta. Tenemos una situación anómala, hay que decirlo, porque al Poder Judicial no lo votan en las urnas y sin embargo interviene en cuestiones que le competen a, bueno, la política económica, el Ministerio de Economía, el Poder Ejecutivo en general, que hacen a qué decisiones se toman para beneficiar cómo vive la gente. Vamos a repasar algunos fallos, no todos. Hicimos un informe muy exhaustivo desde el Centro de Economía Política Argentina. Relevamos al menos 50 fallos del Poder Judicial en sus distintos niveles, provincial, tribunales federales y también la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se mete concretamente, por ejemplo, en tu bolsillo. Acá tenemos uno de los fallos que mencionaba precisamente la vicepresidenta. El Poder Judicial frena un decreto del presidente Alberto Fernández que había establecido que las telecomunicaciones son un servicio esencial. Y ustedes se preguntarán, ¿y eso qué significa? Y significa que podés tener un paquete más barato. De hecho, la idea era tener algo accesible para el conjunto de la población donde se pudiera tener internet. ¿Por qué? Porque estábamos en pandemia, porque de hecho la educación en ese momento, no sé si se acuerdan, era todo virtual. Y lo que tenemos es que Telefónica ganó un round en la justicia y es libre de aumentar y precisamente la justicia frenó un decreto del presidente, lo que determina que, bueno, todos los aumentos que seguramente habrás tenido en telefonía, no importa las empresas que tengas, porque también en nuestra fuente de derecho, que es la jurisprudencia, ¿no? Los fallos son fuente de derecho en el sistema jurídico argentino. Bueno, lo que determina es que si se favorece a una empresa también se genera un precedente para el resto. Vamos a ver otro fallo más que es relevante para entender que la justicia no es solamente un problema de la política, sino que también es un problema nuestro, de quienes somos consumidores y consumidoras. Las prepagas lograron una habilitación de aumentos. Es importante esto. Las prepagas, bueno, apostaron a negociar con el gobierno por un fallo judicial y lo que se hizo en ese fallo judicial es detener un freno que el gobierno le había puesto a los aumentos. Básicamente un fallo judicial que habilitó aumentos de la medicina prepaga. Recordemos que si tenés una prepaga, si tenés además la suerte de tener una prepaga, porque no todo el mundo la tiene, seguramente habrás visto que en la facturación se te aumentó bastante. Bueno, tenemos a la justicia habiendo dicho estos aumentos que piden las prepagas están habilitados. ¿Qué más tenemos? Solamente una muestra, lo que trajimos el día de hoy. Fíjense, un ejemplo, uno de los jueces que viajó al Lago Escondido, donde se conocieron los chats, de hecho está entre los chats diciendo algunas cosas que habrá que investigar, la justicia tendrá que investigar, Pablo Caicials avaló, esto te estoy hablando del 2017, por ejemplo, un aumento del servicio del agua, no asociado a la inflación, que en todo caso uno podría entender que los servicios públicos tengan que cubrirse respecto al aumento de precios o con algún porcentaje razonable. No, avaló un aumento del 375% para Cava, Ciudad de Buenos Aires y 18 municipios del conurbano. Estamos hablando de AISA, ¿no? La empresa metropolitana. Ahí tenemos, justicia confirma el aumento de hasta 375% de la tarifa del agua. Claro, hubo recursos, hubo amparos que pidieron detener estos aumentos que estaban haciendo que muchas personas no pudieran pagar la factura. Apareció la justicia diciendo aumenten, ¿bien? Es importante retener que no es solamente un problema de la política, sino que también es un problema del bolsillo. Veamos otra cosa más que es relevante. Ustedes habrán escuchado hablar del problema de los dólares en Argentina. Si vieron mis columnas, seguramente se habrán cansado de escucharme hablar de la falta de dólares. Bueno, los dólares, ustedes lo sabrán, ya lo he explicado en alguna columna, se piden vía AFIP, luego Banco Central autoriza y hay una cadena de decisiones que también interviene el Ministerio de Desarrollo Productivo
en donde se determina si la empresa necesita esos dólares en serio, si no compró antes esa máquina o eso que quiere comprar, si la actividad productiva que está pidiendo esos dólares es una actividad prioritaria para la Argentina, es decir, se toman decisiones de acuerdo a un recurso escaso. ¿Tenemos pocos dólares? Bueno, ¿a quién se los damos? Esta es un poco la decisión de política económica de quienes están en el Poder Ejecutivo. Bueno, fíjense, hubo varias empresas que fueron a la justicia. Una compañía importó neumáticos recurriendo a cautelares en 30 ocasiones. Estos casos han sido muy conocidos, los denunció la propia aduana, en donde, bueno, se compraron neumáticos para estoquearse. No era necesario hacerlo en ese momento. En ese momento el Banco Central necesitaba cuidar las reservas. Sin embargo, la justicia dio la razón para que se importen estos neumáticos. Un caso más, que quizás es más llamativo, cautelares para importación de toallas por un valor de 30 millones. No lo pusimos al valor. Bueno, lo mismo. Y tenemos otro caso muy interesante del mismo juez que mencioné hace un ratito, Caicials, permitiendo, por ejemplo, la importación de un Porsche. Que, de nuevo, uno puede entender que esa sea una necesidad. Lo que uno tiene que preguntarse es si esa decisión de si hay que tomar o no tomar una importación de un Porsche es una decisión de política económica, es decir, de quienes fueron elegidos para tomar decisiones de política económica, o de la justicia, del Poder Judicial. Vamos a la última, que es más técnica, es más complicada, pero tengo ganas de explicar esto. El Poder Judicial limitó a la AFIP a exigir planificación fiscal a contadores y abogados de empresas. O sea, se metió con una regulación que la AFIP estaba aplicando, que por cierto la están pidiendo organismos multilaterales, como por ejemplo el Gafi, que lo que le piden a las empresas es, ¿cómo es tu grupo económico? ¿Cuáles son tus otras empresas asociadas? ¿Quién es tu beneficiario final? Es decir, ¿quién es el dueño o la dueña de este grupo económico? Finalmente, persona humana, decime, no me digas que hay una sociedad que es dueña de todo esto. Decime quién es de carne y hueso que es dueño de esto. ¿A quién le tengo que cobrar los impuestos? Estamos hablando de los ricos. Bueno, se metió la justicia con esto y dijo, no le tienen que dar esta información a la AFIP. La justicia frenó una norma que obligaba a los abogados a ceder datos de sus clientes. Más que ceder datos de su cliente, digamos que era la obligación de informar de qué se trata la composición de los grupos económicos, y esto hace que seguramente vos pagues el IVA todos los días cuando vas al supermercado, porque además es un impuesto indirecto, pero los que tienen que pagar impuestos por todas las sociedades que tienen registradas y que muchas veces la AFIP no conoce si están o no están y a nombre de quién están, bueno, esos pueden zafar y no pagar porque tenés al Poder Judicial protegiendo a los grandes grupos económicos.